través de las redes sociales, Café con Voz Ni en Facebook y @Café con Voz Ni en Twitter. Gracias también a quienes nos ven en diferido en nuestro canal de YouTube, Café con Voz Ni. Más adelante, el excontralor Agustín Jarquín Anaya está con nosotros para hablar sobre temas relacionados con la transparencia y la corrupción. Nicaragua se mantiene estancada en la lucha contra la corrupción de acuerdo al informe de Transparencia Internacional del año 2013. ¿Dónde están las instituciones que luchan o que deberían de luchar contra la corrupción? ¿Qué se hicieron los contralores? ¿Dónde está el Procurador General de Justicia? ¿Qué se está haciendo alrededor de este tema que poco a poco mina las finanzas públicas y afecta directamente a los ciudadanos? Pues sus recursos no son utilizados de manera correcta. Más adelante, el excontralor Jarquín Anaya con nosotros para hablar de este tema. Norlet Chavarría, a propósito de que viernes nos habla de cómo curar la resaca, no quiere decir que lo estamos invitando a que se vaya de parranda hoy, sino que cuando se vaya tenga algunos tips de cómo enfrentar este asunto. Voz saludable. ¿Te vas a ir de fiesta este fin de semana? Yo no sé, probablemente me reúna con unos amigos o amigas. Bueno, seguro muchos sí se van a ir de fiesta este fin de semana. Y el lunes van a tener que lidiar con la resaca, cruda, goma, bueno, como quieran decirle porque abundan sus apodos. Pero los síntomas siempre van a ser los mismos: náusea, vómito, dolor de cabeza, sed y cansancio. Así que para que no tenga que lidiar con esta, le vamos a decir cómo tratarla el día después de la fiesta. El primer paso: agua antes y después de dormir. ¿Por qué? Ya te dijimos que uno de los síntomas es la sed, porque te deshidratas al tomar alcohol, entonces rehidratarse es lo más importante. Así que cuando llegues de la fiesta te toma 2 vasos de agua antes de dormir. 2 vasos con agua. Perdón, sí, 2 vasos con agua porque... Bueno, es la costumbre, no te preocupes, sí. No te preocupes, es la costumbre. Y entonces 2 vasos con agua antes de dormir y 2 vasos con agua al levantarte. El segundo es no irritar tu estómago. O sea, no lo irrites más, porque ya está irritado por el alcohol, ¿no? Entonces, después de beber demasiado, tus niveles de azúcar caen. Lo más recomendable es que no comas grasas. Así que puedes comer comida blanda. ¿Qué tal comer pan tostado, gelatina, galleta salada o un banano? Suplemento vitamínico efectivo es el tercero. La vitamina B, sobre todo. Tal vez no haya evidencia suficiente de que funcione, pero pequeños estudios han comprobado que la vitamina B te ayuda a recuperarte después de la resaca. Así que también, como el agua, te toma una dosis de vitamina B, antes de dormir y una de vitamina B antes de levantarte. Hay que traer con un frasco de vitamina antes y después. Puedo comer algo que tenga vitamina B, pero no me... Sí. ¿Qué tendría vitamina B, no? Okay. Creo que el tomate. Deja la resaca en el gimnasio. Yo sé que es difícil ir al gimnasio. Hacer ejercicio después de la resaca, ¿no? Pero la resaca podría ayudar, ir al gimnasio podría ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas del alcohol. También ayuda a la circulación de la sangre y da oxígeno al cerebro, que perdió mucho oxígeno por el exceso de la noche anterior, ¿verdad? No sé si te han dicho, Luis, que tomar cerveza o algo suave después de la resaca le ayuda a mejorar también. Hay quienes dicen que la mejor manera de atacarla es como llegó, pero bueno. Ajá. Así que el Bloody Mary, que es vodka con jugo de tomate, es de las bebidas más populares a la mañana siguiente. Pues es idóneo porque tiene propiedades reconstituyentes, como ya te dije. Creo que el tomate posee vitamina B, por eso te dije el tomate, también el limón. Entonces el último consejo es tomar zumo de limón o jugo de limón, porque zumo me suena como que... Bueno, el jugo tiene que ser. Sí. Gracias, Norlet Chavarría, por Voz Saludable. No es que estemos invitando a que se vaya de parranda hoy, ¿verdad? Sino que algunas recomendaciones para cuando se le va la mano con los traguitos. Voz saludable. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Noticia positiva, dice el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, que el subsidio en transporte, energía y tarifas de agua, por ejemplo, está garantizado por los próximos 2 años. En el presupuesto general de la República de Nicaragua se destinaron unos 1.600 millones
de córdobas para garantizar 1.684 millones de córdobas para garantizar la tarifa de energía eléctrica, el agua potable y la telefonía a la población vulnerable. Buena noticia, creo yo, para todos los nicaragüenses que siempre están pendientes de cómo anda el movimiento de la tarifa y esa amenaza latente de que de pronto en el sector transporte se vaya a dar un incremento o que la energía eléctrica deje de ser subsidiada en los 150 kilovatios o cualquier otro servicio básico que preocupa a la población nicaragüense se mueva en las tarifas hacia el alza. Carlos Pelas, quizás el empresario más influyente del país o el empresario más influyente del país, ayer se pronunció sobre el tema del canal interoceánico. ¿Qué dijo el señor Pelas? Que el mayor reto de llevarse a cabo este proyecto, el mayor reto es que sea armónico con la ecología. Incluso lanzó un reto más grande, que es que el país lindo que tenemos hoy sea más lindo después del canal. La pregunta es cómo hacerlo cuando el lago de Nicaragua es el que está en el mayor peligro desde el punto de vista de los ecologistas que han hablado y que con base han dicho cuáles serían los efectos directos en el lago de Nicaragua. El otro punto que decía el señor Pelas es que, bueno, es un sueño desde siempre. Decía que hasta su padre había hablado del canal hace más de 100 años y es un sueño de los nicaragüenses tenerlo. Sí, definitivamente para todos es un sueño tener un canal que nos haga progresar como país. El punto es cómo encontrar la fórmula que nos ayude a tener el canal, que se respete la propiedad privada, porque ya está siempre el problema con la gente de arriba y con la gente de otros departamentos, de otros municipios que están en la ruta que va a ser o que se ha trazado para que esta zanja pase. Es cómo hacer esa armonía, ¿verdad? Ecológicamente correcto, respeto a la propiedad privada, la soberanía nicaragüense poniéndola siempre en primer lugar y el interés nacional primero. ¿Cómo hacer toda esa fórmula para que calce en un solo proyecto? Es complicado y vamos a ver más adelante qué respuesta podría tener el gobierno a una gran cantidad de interrogantes que hay alrededor de este tema. Ayer, como muy pocas veces, ¿verdad? Menciono hoy al Procurador de Derechos Humanos, Omar Cabezas, de manera positiva, como muy pocas veces, porque muy pocas veces es atinado en lo que dice. Pero ayer habló del tema de las doctoras que están siendo juzgadas, pero dijo que más allá de las doctoras, la Dirección de Salud Integral debe ser señalada y debe ser investigada esta clínica médica previsional, porque de acuerdo a lo que él conoce o las denuncias que le han llegado, son muchas las negligencias que se dan en este centro de salud. Nosotros vamos la próxima semana a hablar de este tema con especialistas para más o menos conocer desde el punto de vista objetivo las posiciones en relación a esto. Pero la pregunta es si el procurador Cabezas sabe de esas denuncias, ¿por qué no ha aplicado la ley? ¿Por qué no ha ido a investigar? Sino que hasta ahora que hay un escándalo con 3 doctoras que están siendo señaladas por homicidio imprudente, porque hasta ahora sale él a decir, bueno, que Ismael Reyes de Salud Integral es el diablo, ¿verdad? Que solo hace reales y no estoy defendiendo a Ismael Reyes porque ni siquiera lo conozco, sino que estoy diciendo que si conoce las denuncias el procurador, ¿por qué no ha actuado contra Salud Integral y contra las otras clínicas médicas previsionales que dice él que conoce que están jugando un mal papel? Eso es como incluso ser uno hasta cómplice cuando llega una persona a la Procuraduría de Derechos Humanos a decirle, mire, me sacaron una muela, llegué a sacarme una muela y salí con problemas de corazón. Hey, algo hay que hacer. Ah, no, pero como ahora está de moda el tema, entonces él sale y se roba las cámaras y dice, bueno, pues, pero por lo menos se pronunció. Vamos a ver qué más va a hacer el procurador alrededor de este tema, porque dice que va a pedir a los diputados, que va a pedir al Ministerio de Salud, que va a pedir al presidente que se cierre este hospital. Vamos a ver hasta dónde llega don Omar, ojalá y que esta vez vaya más allá de las declaraciones. 2 casos nuevos de chikungunya, informaba la vocera del gobierno Rosario Murillo ayer. Lo particular de estos 2 casos es que ya son nuestros. ¿Y a qué me refiero? 20 casos antes, los 20 primeros casos, eran de personas que venían del exterior. Es decir, venían de países donde la enfermedad está pegando muy fuerte. Los 2 casos reportados o informados ayer por la señora Murillo
indican que ya son casos que nacieron en Nicaragua, casos autóctonos del país. Y ante esa situación, el llamado nuestro es el mismo. Sabemos cómo combatirlo, que es prevención. ¿Cómo se previene? Eliminando los criaderos de mosquitos. Segundo, participando activamente en estas jornadas de salud que andan por las calles y las brigadas del Ministerio de Salud. Como abriendo las puertas de nuestras casas, andan identificados, abran las puertas de sus casas, dejen que fumiguen, hablen con la familia, hablen con la comunidad, porque nosotros les recordamos siempre, de nada sirve que usted, doña Rosa, limpie su casa si don Miguel al lado la tiene sucia y la tiene con criados, porque el mosquito tiene un radio de acción de unos 100 metros. Así que tiene que ser un asunto de comunidad, tiene que ser un asunto de vecindario, tiene que ser un asunto de sociedad. Así que atentos con lo del chikungunya, que ya tenemos 2 casos, como les digo, autóctonos, propios de los nicaragüenses. Y por otro lado, ayer me llamó un montón de gente chiva ya con el tema de esta disposición de los diputados de incluir en el Código Penal el tema de las deudas por el fiado. Ahí me dijeron ya, la gente de la pulpería cerca de mi casa. Ve, está bueno eso. Fíjate que fulano, no voy a decir el nombre, fíjate que fulano, 3 meses, me dejó de hablar y no me paga. ¿Y cuánto le debe? 5,000 pesos. De 5,000 pesos de arroz, de frijoles, de aceite. Y cuando, como les decía ayer, todo el mundo llega con cara de problemas cuando llega a pedir fiado. Y entonces el de la pulpería es tu salvador. O el brother o la amiga a la que le prestas dinero para salir del clavo. Y ahí después te haces el gato bravo, como dicen. Por eso yo siempre recomiendo, y le decía a Winston, porque Winston Winston por 2 meses es bravo andar buscando fiadores. Yo le he dicho a Winston, mira Winston, seamos amigos, hombre. Prefiero decirte que no y que consideres que hoy no soy tu amigo, ¿verdad? A que mañana yo te diga, mira, bro, me llamaron de la financiera o del banco y te reches conmigo. Así que con esto del fiado y con esto de las deudas, anda un montón de gente chiva. Ya creen que lo aprueban porque es un juicio sumario, dicen, una cuestión sumaria sin abogado en medio. 20 días, si no pagás algo tenés que dar para responder por lo que debes. Así que yo entiendo a la gente que se pone chivirisca, como decimos con esto, porque definitivamente hay muchas personas que son incumplidas. Y miraba en la televisión que entrevistaban también a gente de dueña de pulperías y decían, pues está bueno, hombre, está bueno y está bueno. El que debe tiene que pagar y tiene que pagar lo que debe completo. Entonces, si esto va a servir de alguna manera para que se dé respuesta a un montón de gente a la que le deben, pues lógicamente que nosotros estamos en acuerdo. Vamos a una pausa comercial. Cuando volvamos, ¿cómo estamos en temas de transparencia y de corrupción? Nicaragua se mantiene estancada de acuerdo a los informes internacionales en esta área. El excontralor Agustín Jarquín está con nosotros para hablar del tema. Disfruta de Café con Vos. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá. Siempre cerca. Agente Banpro. Taller de rectificación El Progreso. Alta precisión con acabado perfecto. Empresa líder en el ramo industrial, agrícola y automotriz. Contamos con el torno más grande de Centroamérica. Taller de rectificación El Progreso. Los esperamos en el barrio Campo Cruz. Teléfono 2249-7364 y 2249-7365. Todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. Si tu novio, pareja o esposo te engaña, te miente, te cela, te controla, cuidado, la violencia está presente. Si destruye tus artículos personales, te empuja, te golpea y te manosea, reacciona, denúncialo y pedí ayuda.
Si te abusa sexualmente, te viola y te amenaza de muerte, aléjate. Tu vida está en peligro. La violencia hacia la mujer es un delito. Ley 779. Un mensaje del movimiento María Elena Cuadra. Cuando llegué a mi primera reunión, estaba muy asustado y no sabía con qué me iba a encontrar. ¿Un grupo de adictos reunidos ayudándose unos a otros? Por favor. No importa lo que decía, nadie se sorprendía. Otras personas habían sentido lo mismo que yo. Tantos años estuve solo, ahora no. Es posible parar de consumir drogas. Las pruebas son las reuniones, pero tienes que venir. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda. 8374-7845. Podemos ayudarte. El costo de la vida ya no se aguanta. Cada semana sube el precio de la gasolina, la comida, el gas, la luz, los zapatos, la ropa. Todo está más caro. Los reales no ajustan ni para los 3 tiempos de comida. Dicen que estamos mejor, pero yo sigo sin trabajo. En mi familia no sentimos esa mejoría. Entonces, ¿quiénes son los que están mejor? Exigimos a los gobernantes mejorar las condiciones de vida de la gente y no seguir acumulando riquezas con sus negocios familiares. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. El Mañanero, por Canal 23. Disfruta de Café con Vos. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Les recordamos, amigas y amigos televidentes y oyentes, estos números, 133 de mi familia y el 118 de la Policía Nacional para usted llamar ahí y denunciar un caso de violencia contra niños o niñas que vivan cerca de donde está usted o un caso que usted conozca en algún lugar. Usted puede contribuir para que este menor o esta menor deje de sufrir violencia. Estamos de regreso en el Saborcito de la Mañana, Café con Vos. Gracias por sintonizarnos a través del canal de noticias de Nicaragua, CDNN 23, y a través de la red de radios, Radio Universidad, Radio Mundial, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Nos acompaña en estudio ya el excontralor Agustín Jarquín Anaya, con quien vamos a hablar sobre un tema que es vigente todo el tiempo. La corrupción y la transparencia en Nicaragua, la transparencia y la corrupción. ¿Cómo andamos en esos términos? Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le gusta el café? Buenos días, Luis, con vos, por supuesto, y además con todos estos amigos acá que nos están regalando la audiencia, como vos señalaba al inicio, y felicitándote por el éxito que este programa va teniendo, la penetración que va teniendo, la acogida en los hogares, en personas de empresa, domésticos, en fin, todos los sectores. Y tomarlo con vos, el café, por supuesto. Vamos a hacerle la aclaración al público siempre, al ingeniero, porque nos dicen con voz o con vos. Es con voz de Z. Con voz. Con voz porque cuando nacimos era en radio y era ponerle voz al café. Pero también con voz porque invitamos a la gente a que esté con definitivamente, yo así siempre lo he tomado. Ingeniero, el informe de Transparencia Internacional del año 2013 ubica a Nicaragua en el puesto 127. Es decir, con 28 puntos, siendo el 0 el de mayor corrupción y siendo el 100 el de menos corrupción. Disminuyó incluso, o mejor dicho, aumentó un punto hacia más corrupción. ¿Qué ocurre? ¿Por qué si acá no escuchamos
casos de corrupción, porque no escuchamos casi, o sea, yo por lo menos, y lo resiento, porque cubrí la Contraloría por casi una década, o más de una década, creo yo. Yo antes los contralores me llamaban hasta para cuando iban a elevar un barrilete, como decimos, ¿verdad? Y ahora brillan por su ausencia. La Contraloría tiene un presupuesto de casi 200 millones de Córdoba. ¿Por qué ocurre que de pronto tenemos la percepción o la sensación de que no hay corrupción y que las instituciones que están ahí no están haciendo su trabajo? Bien, realmente te felicito también por tocar siempre temas que le interesan a la gente, temas que tienen que ver con la manera de mejorar la calidad de vida de la población. En este caso, este hecho que señalás puede tener dos causas. Uno, o que no hay hechos de corrupción, que no hay hechos de abuso, o segundo, que están ocurriendo y que se hace la vista gorda, que no se percatan. Bueno, ¿cómo está pasando aquí en Nicaragua? Ahora, quiero señalar además otro aspecto. Cuando ocurre, digamos, una ubicación, en este caso, lamentablemente muy baja en el término de transparencia, esto tiene un efecto muy nocivo no solo en el desempeño del país, sino que la percepción hacia afuera es un freno que nos impide que venga más inversión. Porque el inversionista, para la mejor salvaguarda de la inversión en el país donde él desea desarrollar el negocio, ve y busca, escudriña, bueno, ¿cómo está el riesgo país en este país, en este lugar? ¿Cómo se va a desempeñar mi actividad? ¿Qué tan transparente es la gestión pública que se hace cuando estamos hablando de recursos bien habidos, ¿verdad? De recursos que no vienen de lavado de dinero, de narcotráfico, etcétera. Entonces, esta afectación. Ahora, ¿qué ocurre acá? Lamentablemente, la acción de las entidades fiscalizadoras se ha disminuido. Vemos el caso más reciente. Todos estamos impactados lo que está ocurriendo en el Ministerio de Educación. Donde se ha despedido a las cabezas, o sea, se ha cortado cabezas. Y a personas, pues, a personas administrativas. Del más alto nivel. Exactamente, que manejan los recursos, bodegas. Y en efecto, vemos que ocurre, que en esta entidad el desempeño es pobrísimo, por decirlo de la mejor manera. Realmente es uno de los fracasos, pues, de la administración actual, ¿verdad? Deserción escolar, muchachos que no se atienden, la calidad educativa sigue siendo todavía pésima. Vemos cómo se siguen aplazando en la gran cantidad de aplazados en las pruebas que se les hace en los preingresos a la universidad, en la UNI, en otras universidades, etcétera. Entonces, ¿quiénes son los que actúan en esto? No vemos a ninguna de las entidades contraloras ni fiscalizadoras. O sea, no vemos actuando, o sea, como que no ha ocurrido, como que no ha ocurrido la acción aparentemente dolosa, mal hecha, etcétera. No se llega a investigar, no se reporta nada, sino que incluso actúan otros actores políticos del partido de gobierno, actúa, inclusive tengo información de que la misma Dirección de Información para la Defensa del Ejército está también ahí metido, imagínense, haciéndose investigaciones cuando le correspondería en primer lugar a la Contraloría de la República. Para actuar de conformidad con la ley, ¿no? Es que esa es su obligación. Es su rol. ¿Verdad? Y luego también a la Asamblea Nacional, que cumple un rol, es uno de los 3 roles importantes de la Asamblea Nacional, del Parlamento, salvaguardando ambos los intereses de la gente, de los ciudadanos, que los funcionarios públicos debemos de cuidar, de administrar, como un, entre comillas, se usa buen padre de familia, o sea, porque son los recursos de la gente, de la población, que los pone en las manos de los funcionarios. Y no se ocurre, no se actúa. Entonces, estamos en una situación que es muy preocupante, que está afectando y va a afectar más si no se corrige la calidad de la administración pública, su desempeño, y por supuesto no solamente va a hacer que se desvíen recursos del presupuesto de la República, del presupuesto público, hacia usos que definitivamente no son lo mejor. O sea, esa es la situación. Aquí hay varios mensajes ya para el ingeniero Jarquín. Dice lo siguiente:
Dice, la población está preocupada de ver tanta corrupción en las instituciones del Estado, municipalidades, y nadie es procesado, a nadie le confiscan lo robado. ¿Qué pasa con la Contraloría? Hay 5 contralores con 5 camionetonas y con 5 megasalarios, dice un amigo o amiga aquí en el 8588-2912. Bien, pero ese, también lo que señala el amigo, pero esos son otros temas, pues, o sea, yo siempre he creído que el haber colegiado la Contraloría no fue lo mejor. Aquí se tiene que regresar y una propuesta de un gobierno que se compadezca, que se comprometa efectivamente con el mejor bienestar de la población, tiene que orientar una reforma que regrese a lo que es la Contraloría. A un contralor y un subcontralor. Unipersonal, que otra cosa es eliminar las influencias partidarias en la elección de estos órganos, porque así se hace, lamentablemente, aunque las personas que estén ahí tengan un carácter personal notable, profesional, son buenas jefes de familia, etcétera, su desempeño se disminuye. En este sentido, ahí hay un reto importante para el órgano superior de control, y hay casos que están ocurriendo, hay casos que se están dando que ellos tienen que ponerle atención para cumplir con su obligación y salvaguardar los recursos y los intereses de la gente. ¿Somos el único país que tiene colegiada la Contraloría o hay otros? Bueno, en El Salvador tienen una especie como de administración cuasi colegiada, ¿verdad? Porque es como una especie como de tribunal. Pero en este sentido, el presidente, en este caso del tribunal en El Salvador, prácticamente es como un contralor cuasi unipersonal, porque la ley le da una serie de competencias para que opere así. De manera que pudiéramos casi afirmar de que en efecto somos de los pocos países que tenemos una modalidad de operación que no es lo mejor para los intereses de la población. Ahora, ayer hablaba aquí con Giovanni Rodríguez, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, acerca de una cumbre que van a tener en los próximos días sobre contabilidad. Y yo le decía, bueno, ninguno de los contralores es contador, ni es auditor. Todos están por afinidad política, por segmentos políticos. Uno es administrador de empresas, el otro es abogado. Dos son operadores políticos. Uno del gobierno, del Frente Sandinista como tal, y la otra es esposa de un operador político con mucha influencia. Y el otro, y la otra es la hija del expresidente alemán, acusado, procesado por corrupción. Es decir, a veces es irónico lo que pasa en la Contraloría, ingeniero. Mira, sí es importante que los que están en la función de administración y control tengan conocimientos y experiencia, por lo menos en los que son aspectos administrativos, en los que son aspectos, digamos, de gerencia, que ahí tiene uno que saber, por supuesto, de contabilidad. O sea, no es indispensable que sea necesariamente un contador público autorizado. Yo soy ingeniero, también administrador de empresa, y saqué recientemente la abogacía, o sea, el derecho. Pero sí, yo creo que las personas que están ahí profesionalmente tienen la competencia, pues, para estar en el cargo, ¿verdad? Y yo creo que tienen que asumir con más beligerancia la responsabilidad y estar clarísimo que a quien tienen que responderle es a la población, es al ciudadano. Y esa es su labor como servidores públicos, y resalto la palabra servidores de la gente, que es al final quien paga el salario y todo el presupuesto. ¿Para qué? Para que se salvaguarden bien los intereses. Ahora, esos puestos como el fiscal, el contralor, toda la labor esta de cobro, de fiscalización, de control, etcétera, son labores que no caen graciosas, que lamentablemente a alguien no le gusta, le va a caer mal, ¿verdad? Y eso es humano, pues. Pero tienen que entender que su principal obligación es con la gente. Y en Nicaragua tenemos leyes buenas. La ley orgánica de la Contraloría es una ley excelente. Se reformó recientemente, se mejoró, ¿verdad? Tiene aspectos todavía que hay que superarla, pero como está, debe funcionar súper bien. Vamos a ir a una pausa comercial, ingeniero. Cuando volvamos, ¿qué dice la gente sobre la corrupción en Nicaragua? Hicimos una pequeña encuesta, la gente va a ver usted y va a escuchar usted lo que dicen los pobladores nicaragüenses sobre este tema, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos.
desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Y vos por qué no vas a la escuela? Cuando las niñas no vamos a la escuela, vivimos en violencia. En la escuela aprendemos a protegernos y desarrollamos nuestros talentos. ¿Y yo puedo ir a la escuela? Yo sé que tengo derecho a vivir sin violencia, para ser la niña que quiero ser. Sin violencia, soy la niña que quiero ser. Las mujeres somos más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación, a tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres. Disfruta de Café con Vos. Divina Fútbol. 2270-9887 y usted puede marcar el 85-88-2912 para mensajería de texto. Estamos conversando esta mañana con el excontralor Agustín Jarquín Anaya acerca de la corrupción y la transparencia y la corrupción, un tema que está vigente todo el tiempo porque tiene que ver con el uso de las finanzas públicas, con los impuestos que nosotros pagamos y que los servidores públicos deben de manejar de la manera más correcta. Aquí hay varios mensajes para el ingeniero. Dice: el Contralor de la República debería de ser un verdadero técnico, apolítico, un profesional con capacidades en el área de contabilidad. Dice este mensaje, dice: buenos días, excelente programa. Hay más contralores y más funcionarios en todos los entes. En León hay 50 concejales y la población pregunta, ¿para qué sirven? ¿Verdad? Aquí hay otro mensaje que dice lo siguiente, a ver, dice: preguntarle al ingeniero si ya sabe que los chinos le midieron su propiedad en la isla de Ometepe. ¿Tiene propiedad en la isla? Mi hermano tiene. No han llegado los chinos por ahí. No sé, simplemente voy a preguntar. No sé, no tengo ni idea. Aquí hay un saludo para Marco González, que nos va siguiendo, dice, por televisión. Hay un punto, ingeniero, en este tema de la Contraloría y de la corrupción, porque la Contraloría para mí es vital, una institución como la Contraloría. Pero fíjate que ahí la persona que te manda el primer mensaje tiene toda la razón, que los contralores, quienes están en la entidad de control, en la administración de justicia, en las labores de procuraduría o de fiscalía en términos judiciales, etcétera, definitivamente tienen que ser eminentemente técnicos y despegarse totalmente de la militancia y de la labor política, absolutamente. En mi caso, yo vengo de un ámbito político, yo toda mi vida la he dedicado al servicio, pero cuando me pusieron de contralor, y yo eso lo hablé con el doctor Luis Humberto Guzmán, que era el presidente de la UDC, yo me separaba totalmente de la UDC. Y en efecto, ni siquiera a reuniones conmemorativas, etcétera, asistí, ni a reuniones incluso privadas, absolutamente separado.
porque eso no se puede mezclar. Incluso también las labores financieras. Los criterios de decisión tienen que estar totalmente ajenos a la labor partidaria. Y te digo, eso incluso convocamos en una asamblea con todos los trabajadores de la Contraloría, algunos que están ahí todavía se recordarán, y que dije, mire, algunos me conocen, soy social cristiano, ¿verdad? Que estamos cumpliendo precisamente hoy, hay una celebración en la UDC, muy bonita, modesta, que la preside ahora la licenciada Wendy Puerto. Yo soy social cristiano, les decía. Aquí algunos podrán ser liberales, podrán ser sandinistas, podrán ser conservadores, podrán ser yeyatama, tendrá su opción política, o unos no ser de ningún grupo político. Yo les pido que eso lo guardemos en nuestro interior, que nos abstengamos, por supuesto, de poner símbolos partidarios aquí, eso es prohibido totalmente por la ley, pero además de eso, de que nos abstengamos de ir a eventos partidarios, aún en los ratos libres, en fines de semana, pues, en fuera de horas de oficina, para evitarse identificados, para que nos concentremos en la tarea. Mire, yo lo voy a hacer y les pido que ustedes lo hagan. No les puedo obligar, pero es una fiesta que todos lo acogieron. Y eso apuntaló un trabajo muy profesional. Y además, o sea, muy profesional. Le da ese carisma o ese carácter a la institución, a partidario, claro, técnico, profesional. Tenemos una llamada telefónica para el ingeniero Jarquín. ¿Aló? Sí, muy buenos días. Dos cositas. En primer lugar, el lugar que usted mencionó, que está en Nicaragua, ¿cómo lo valora el ingeniero? Si está muy bajo, si está muy alto. Es decir, si realmente está acertado ese lugar, ese nivel, con relación a lo que él conoce, pues, dentro de todo el ámbito, tanto político, económico y social. ¿De qué manera lo miden? Si él está de acuerdo o no está de acuerdo, cuál es su opinión. Ese es en primer lugar. Claro. En segundo lugar, considero de que el Estado, de alguna manera, ha estado creciendo. ¿En qué sentido? En los proyectos está creciendo, en muchas, las exportaciones están, es decir, hay una actividad económica que va creciendo, ahí está el crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Significa de que hay mayor actividad en todas las instituciones del Estado. Hay mayor actividad, pero ¿dónde está la Contraloría? Como que se chica más, se pone como más pequeña, como que se pone más en silencio. Es decir, va a la inversa, en sentido inverso, pues, inversamente proporcional a lo que debiera de ser su protagonismo. Yo estoy seguro que si usted estuviera ahí, ingeniero, en la Contraloría, se oiría más la Contraloría, su participación como debiera de ser, ahí estaría trabajando fuertemente, salvaguardando los bienes del pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias por su llamada. El índice de corrupción, está Nicaragua en el lugar 127, con una calificación de 28 puntos. Miren, esa es una percepción subjetiva, ¿verdad? En todos los países se mide de acuerdo a la percepción que mediante una encuesta profesional, mediante una toma de opinión profesional, se hace, ¿verdad?, con los sectores de población en general, ¿verdad?, y cómo el sector privado, cómo la gente, las amas de casa, cómo los organismos gubernamentales, etcétera. O sea, de manera que es un reflejo de cómo nos vemos, pues. Ese es el hecho. O sea, no hay un indicador que sea técnico de decir, bueno, del presupuesto de la República, cuántos recursos se están mal usando, pues, porque no hay una manera objetiva de nace de algo. Así es. O sea, nace de que la gente no siente que las cosas se están haciendo bien. Y aquí quiero decir una cosa. No sé, la administración del comandante Ortega ha tirado de lado, digamos, una iniciativa que se había conversado que era importante que se hiciera y se echara a andar, que es el acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información pública, la ley 621. Promulgada por el presidente Ortega y reglamentada por él. Él la promulgó, inclusive a mí me correspondió ser uno de los proyectistas, francamente, por supuesto, con apoyo de personas especializadas, ¿verdad? Vimos varios ejemplos de leyes que existían, que estaban operando de manera buena, y al final sacamos una ley bastante buena. ¿Para qué? Y
contamos con el apoyo del Banco Mundial, contamos con la Fundación Violeta Chamorro, hicimos bastantes seminarios, talleres, y el mismo gobierno del presidente Ortega, de la oficina del doctor Poloqui, se sacó un reglamento que es bueno. Ahora, esta ley casi no aplica. Son pocas las organizaciones que tienen su oficina, que en su página web, casi todas tienen ahora página web, o en los boletines impresos que presentan, dan a conocer a la gente, que es la que tiene derecho a conocer esa información, dan a conocer la información que se llama de oficio. O sea que por obligación, sin pedírselos, tienen que estarlo presentando incluso cada mes. El caso más patético, yo he señalado, entre varios, es el de Petronic, una empresa del Estado que tiene no ingresos, utilidades netas, arriba de los 3.000 millones de córdobas anuales. 3.000 millones. Así es. Lo que transfiere al presupuesto de la República este año fueron 45 millones. ¿Dónde está el resto? ¿Qué está pasando con eso? Así es. O sea, hay un manejo discrecional que no es posible. Y uno se va a la página de DNP, que es estatal también. Petronic la compró con un préstamo del ALBA, así es, que creo que ya se pagó, un préstamo de $50 millones. Y eso es totalmente, digamos, del Estado. Ni DNP ni Petronic tienen una página web donde la gente se informe. Pero además hay una complacencia también de parte de las autoridades de fiscalización, porque con ese informe debería haber, espérate un momentito, 3.000 millones, 45 millones nada más el presupuesto, es de Córdoba, nada de dólares, por favor. Córdoba. Debería estar, como decimos, brinco ahí nomás, esto no me cuadra. Tenemos otra llamada telefónica, sí, ingeniero. Después le respondemos al amigo sobre la Contraloría y el tema de mayor inversión. Sí, tiene razón. Es que el pueblo, los nicaragüenses, y en especial los sandinistas, ¿verdad? Hemos tenido o esperado grandes expectativas, ¿verdad?, de este gobierno. El comandante Ortega a nivel internacional tiene una buena fama, pues tiene un buen respeto. Él está entre, creo que los 10 estadistas, los mejores estadistas, pues. Eso lo estuve leyendo la vez pasada. Sí creo de que es sano, y ese es uno de los errores que ha cometido este gobierno, de dejar los mismos ministros, tienen no sé cuántos años, y la verdad es que es parte de la naturaleza del ser humano, que llega un momento en que se corrompe, así es. Entonces yo creo de que este gobierno debería de cambiar los ministros, porque yo creo que aquí hay bastante gente inteligente, como para estar dejando a los mismos de siempre. La corrupción aquí es abierta, o sea, es un secreto a voces de muchas irregularidades que se cometen aquí, y la verdad es que la Contraloría, bien, gracias. Creo que la Contraloría debe estar formada por gente que no es del gobierno. E incluso hace poco escuché en un grupo de amigos, ¿verdad?, que querían formar una policía económica, algo así, para estar encima de las instituciones de gobierno. Pero la verdad es que nunca llegó a nada, no sé si se formó, no se formó, pero hay que poner un alto. El gobierno ha estado haciendo muchas cosas buenas, el canal es algo maravilloso que nos va a sacar de la pobreza, aunque haya gente con mente chiquita, mente limitada, que diga que las tierras, que no sé qué. No, el progreso tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que sacar a este país de la pobreza. Lamentablemente estamos en los lugares más bajos, o más altos, perdón, de pobreza. Pero sí hay que cuidar eso de la corrupción, porque es un cáncer que nos está comiendo, y hay que comenzar a quitar toditos esos ministros que tienen 7, 8 años de estar en el gobierno. Hay que cambiar, hay que renovar. Y ese es un error que están cometiendo. Y aparte de que por esa situación de corrupción hemos perdido gente muy profesional y muy buena. Muchas gracias. Gracias, y además moverlos, no para llevarlos a otro lado, o sea, porque a veces se detectan casos de corrupción y los sacan de una institución para meterlos a otra. Tenemos otra llamada telefónica, ingeniero. Ya después vamos con los otros mensajes. ¿Aló? Sí, aló. Sí, aló. Adelante. Buenos días. Gracias al canal de noticias. Buenos días, ingeniero Martín. Buenos días a usted. Ingeniero, en realidad que es indiscutible que su labor como contralor fue muy ejemplar, muy buenísima,
Pero me gustaría saber si eso obedece a que usted era el Contralor, o sea, el jefe de la Contraloría, porque la verdad que a mí no me suena bien eso de que órgano colegiado. Yo creo que allí es donde está el detalle, aunque no se me olvida el que lo repuso a usted, Arturo Harding, eso fue lamentable, o sea, da vergüenza, pues. Yo da vergüenza porque dejó mucho que desear en comparación a su labor como Contralor. Muchas gracias. Gracias por su llamada. ¿Tenemos otra llamada? La última, por favor, si no, no podemos con el tiempo. ¿Aló? Buenos días. Habla Francisco Gómez. Sí. Sí, quería dar un aporte con relación a la Contraloría, que es el tema que están debatiendo. Realmente cuando estuvo el ingeniero Jarquín, realmente hizo una gran labor, pues. El grupo de los colegiados que están hoy, pues lo único que hacen es absorber el salario que debía ser empleado en contadores, que son los que hacen las operaciones, las revisiones, ¿verdad? Y que verdaderamente necesitamos simplemente 2 contralores, un contralor y un vicecontralor, por la mitad del salario que tienen actualmente. De otra manera no vamos a salir a eso. Necesitamos contralores con contadores públicos, con experiencia, 10 años en auditoría interna y externa, para que la labor sea efectiva y podamos salir adelante. Muchas gracias. Gracias por su llamada. Tengo varios mensajes, ingeniero, que los voy a leer y vamos con la encuesta que le hicimos con la gente. Cuando el ingeniero Jarquín era contralor, la Contraloría se respetaba. Ahora el funcionario que es del gobierno roba para el partido y puede lucrarse y no es acusado. Dice el ingeniero Jarquín no era contador público, pero tenía un equipo de trabajo de buenos profesionales que se respetaban. Se cumplía con los procedimientos de transparencia. Aquí hay otro mensaje que dice: la primera y esencial característica de los altos funcionarios de este gobierno es la obediencia y lealtad al poder. Muy por debajo se pondera la capacidad técnica. Bajo esa divisa jamás tendremos profesionalismo en la función pública ni desarrollo democrático e inclusivo en el país. Y tengo otro mensaje que dice: ingeniero Jarquín, ¿hasta qué punto la Contraloría tiene jurisdicción en auditar universidades que operan bajo el 6%? La corrupción dentro de las universidades es muy sigilosa. Sí, bueno, no sé si vas a pasar. Vamos a pasar la encuesta ahora, efectivamente. En segundos podemos contestar. Para que podamos hacer comentarios y contestar a los amigos. Veamos lo que dice la gente en la calle acerca de la corrupción en Nicaragua. Café con Vos, el saborcito de la mañana. ¿Usted cree que en Nicaragua hay corrupción? Pues claro que sí, ¿quién lo duda eso? Claro que sí, hermano. ¿En qué área? En la área de los taxis, toda esa vara ahí. No sabría decirte, ¿no? Claro que sí, en todo país hay corrupción. No sabía decir en qué área, pero ya normalmente sí hay corrupción casi en todo. En el gobierno, todo hay corrupción aquí, en drogas, todo hay corrupción aquí en Nicaragua. Lo sé, pues, que en el área de la policía. Entre ellos sí hay mucha corrupción. Política, bien económica. Pues en lo político, en todo pues, lo que es del gobierno actualmente. La droga es lo que está afectando más a la juventud hoy en día. Café con Vos, el saborcito de la mañana. Pero interesante. Es lo que dice la gente en la calle, ingeniero. Hay varias cosas. Bueno, hay bastantes temas que tocar en esto, pero miren, uno, ciertamente a la Contraloría le hace falta presupuesto. Y siempre en todas las instituciones aquí tenemos que aprender a administrar la escasez. Y esto nos tiene que llevar a dos cosas: a priorizar, digamos, y en este caso es imposible que se pueda auditar a todas las instituciones, pero uno hace una muestra. Claro. Y uno focaliza y cuida. Eso lo aprendí también cuando desempeñaba como ingeniero. Uno fiscaliza los recursos, en este caso los materiales, que tienen un costo proporcional mucho mayor. Y eso tiene que hacerse. Yo creo que en la Contraloría, francamente, mi impresión es que el liderazgo de la Contraloría es gente de excelente calidad humana y profesional. Ahí tienen que ponerse las pilas. Pero además divulgar lo que hacen. Divulgar lo que hacen. Fíjense que, por ejemplo, solamente para darle continuidad y le doy la palabra nuevamente,
El año pasado se hicieron más de 900 auditorías, de acuerdo al informe 2013 de la Contraloría. Se sancionaron a más de 100 funcionarios públicos en diferentes cosas, en glosas, presunción de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, pero no se divulga. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que se quiere es mantener un aura de que no hay cosas malas, y eso es incorrecto. Pero fíjate que el aura se rompe y se despedaza cuando la percepción de la gente, como esa pequeña mini encuesta que hiciste, ¿verdad? Un minuto, ya me gusta la es gente. Totalmente contraria. Cuando yo estaba en la Contraloría, dispusimos que todas las auditorías iban a ser de acceso público. Salvo algunos casos que por interés del Estado, así lo dispusimos, por seguridad nacional, etcétera, convenía no reflejarlo. Pero todas, e incluso abrimos una oficina de acceso a la población, donde para llegar a ella, no sé si está funcionando, espero que sí. La oficina de denuncias ciudadanas. Sí. Pero además que uno puede, pero además informarse ahí con acceso a computadoras, con documentos, etcétera, y que ellas estaban físicamente a toda la auditoría, sin siquiera pasar por lo que es la recepción de la Contraloría. O sea, que uno llega y se mete con facilidad. Hay una autocrítica a los periodistas que trabajan en investigación, yo lo hice por mucho tiempo. Hay información en la página web de la Contraloría, lo que pasa es que hay que buscarla. Ahora, pero además de eso, sí, yo creo que la divulgación propia de la institución debería estar ahí todos los días, por ejemplo. Definitivamente. Y otra cosa, fíjate que hay instituciones que tienen en su página un buen, digamos, servicio de acceso al ciudadano para que se informe, y francamente tenemos que reconocer, la Asamblea Nacional tiene un manejo de participación ciudadana, de acceso a esa información, de por lo menos lo que es el proceso de hacer la ley y el proceso administrativo es ahí transparente. Ojalá que todas fueran así. Ciertamente, y reitero lo que, a propósito de lo que decía un amigo, la Contraloría debe ser unipersonal. Y el que está en la Contraloría, ahí a cargo, y los directores, deben de abstenerse totalmente de cualquier militancia activa política. Y como yo les decía a los muchachos y muchachas de la Contraloría, miren, si tenemos algún, digamos, líder político que es de nuestra simpatía, si somos creyentes, oremos por él, ¿verdad? Si es católico, que le ponga una veladora al santo de su preferencia, etcétera, ¿verdad? Si es evangélico cristiano, bueno, póngalo en sus oraciones para que el Señor, igualmente los católicos, etcétera, pero no vayan, no asistan, o sea, despéguense totalmente. Pero contrario a eso, de la actividad partidaria. Hoy día, entre más banderas andás, desgraciadamente en las oficinas públicas que se viola la Constitución a propósito, y la Contraloría debiera de velar por eso también, ¿verdad? Que no haya banderas de instituciones partidarias, porque eso corrompe la administración pública, porque hace entonces, me pone a mí de señal de a quien yo tengo que tener lealtad es al partido de esa bandera, no a la gente, así es, que es a quien uno tiene que deberse. ¿Qué dice la ley orgánica de la Contraloría en el caso de los auditores? ¿Puede un abogado ser director general de auditoría? La especialidad de un abogado es aprenderse las leyes para poderlas violar, y eso es lo que hay en este momento en la Contraloría, dice un amigo o amiga por el... La ley es categórica, la ley en este caso, el auditor tiene que tener, digamos, un rango de Contraloría, pero de contabilidad. Pero nosotros incorporamos ahí un concepto que se preserva todavía, y es que cambiamos la manera de organizar la Contraloría, lo analizamos, hicimos unas consultas, lo consultamos con la gente y lo echamos a andar, e incorporamos que el abogado fuera desde el comienzo, cuando se está iniciando el proceso de audit, de examen, pero que además fueran técnicos especializados en la tarea. Si era en educación, fueran maestros o licenciados en educación. Si era tema de salud, fueran médicos. Si era un tema de infraestructura, fueran ingenieros. Porque nos interesa al final no solamente que se maneje bien el dinero, sino que la labor se haga bien. Así es. Yo puedo, digamos, si yo soy el que barro aquí en este lugar, ¿verdad? Puede ser que yo tenga bien mis cuentas de que compré las escobas, compré los limpiones, le pago a la gente, etcétera, y esto se mantiene sucio. Entonces es importante que el especialista técnico esté en esa actividad. Pero ahí tenés otro mensaje. Tenemos otro mensaje que saludamos a la gente de Café Sabor Nica, que se dice que está viendo el programa por acá. Dice, ¿cuál es el seguimiento? La última, ¿cuál es el seguimiento que la Contraloría da a las contrataciones administrativas del Estado? Por ahí las fiestas son como las de San Jerónimo, dice, dilatan meses. Bueno,
A propósito, también retornamos saludos a los amigos de la cooperativa de Café Sabornica. Excelente café a propósito. Ojalá que vengan por aquí un día. Sí. Bueno, ahorita que se está debatiendo el tema de la industria del café, ¿verdad? Que es una de las industrias pilares en Nicaragua. Bueno, les deseamos a ellos y a todos los televidentes nuestros mejores deseos. Gracias, ingeniero Jarquín, por habernos acompañado. Siempre sabroso el café con el ingeniero Jarquín, mucho debate, mucha gente participando, así que le agradezco siempre que esté dispuesto a acompañarnos con voz y con voz. Y con voz. Amigos televidentes y oyentes, gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos el lunes y recuerden... Sí, perdón. No, termine, que diga. Solamente que recordemos los mensajes que la jovencita al inicio dio, ¿verdad? Para este fin de semana. Para el fin de semana, para la resaca. No hay mañana sin café. ¿Estás despierto? Disfruta de café.